Saludos, antes que nada, desde Nueva Orleans y de Tulane Urology. Qué honor ser parte de este programa. Gracias por la invitación para hacer la presentación. A nombre de la AUA, quisiera tomar esta oportunidad para extenderles una invitación a la reunión anual en el mes de septiembre en Las Vegas. Lo hemos pasado del mes de mayo a septiembre. Esperamos ver, aunque sea algunos de ustedes, en persona en dicho evento. Estaremos hablando el día de hoy sobre los principios de manejo quirúrgico y vamos a hablar también de unas de las guías para el carcinoma de células renales, CCR. La incidencia es de 3% y está en aumento. Más de 50,000 nuevos casos están surgiendo de los túbulos proximales del riñón y hay un incremento del 3% para la raza caucásica y 4% para los de herencia afroamericana. El tratamiento dependerá de la etapa, si está localizado por arriba de 7 centímetros en la cava, metástasis, etcétera, etcétera. No es el asesino número uno, sin embargo se encuentra en medio. A nivel mundial, muchos de estos casos todavía se están diagnosticando tarde, principalmente en hombres. También aumenta con la edad, pero ahora se ve también en pacientes jóvenes. Existe el componente familiar, los parientes de primer grado. Y también, como sabemos, el tipo principal es el de células claras. Pero también tenemos el papilar y el cromófobo. Cuando lo vemos bajo el microscopio, la histología incluye el grado nuclear, si hay características sarcomatoides, invasión vascular, necrosis tumoral, etcétera, etcétera. El grado nuclear Foreman se usa ampliamente y es importante. Hay otros tumores renales, como por ejemplo el asociado a enfermedad quística adquirido, adenoma papilar hereditario, como la enfermedad von Hippel-Lindau, hereditario, algunos benignos, pero puede tomar un gran tamaño. Por lo tanto, hay que asegurarnos que damos seguimiento a los de tamaño pequeño con cuidado. Estos tumores, aquellos que tienen experiencia en el público lo sabrán que se trata de un tumor muy vascular. Y por lo tanto, por esta razón, algunos agentes terapéuticos tumorales también se enfocan en este aspecto. 50% se detectan de manera incidental con un ATAC o en algún otro procedimiento. La triada de dolor hematuria y masa abdominal palpable no es tan común. La hematuria bruta sí lo es. Una vez más, las guías dictan que para diagnosticar el quístico complejo o las masas sólidas se requiere imágenes transversales de alta calidad. Porque si nosotros vemos la complejidad del tumor, hay presencia o ausencia de grasa, el reforzamiento pre y post inyección, y luego si se sospecha o diagnostica el carcinoma de células renales, también tenemos que ver el panel metabólico, pruebas de sangre y rayos X que sean negativos. Se prefiere ahora la TAC o resonancia magnética. Esta es la forma en la que se hace el diagnóstico de manera incidental sin evidencia de hematuria. Y también sabemos que en los casos avanzados, como en el caso de trombo tumoral, en vena cava también puede ser diagnosticado. A medida que avanzamos, encontramos que la complejidad es de gran importancia a medida que vemos los incidentales, los avanzados y ver en dónde cae en términos de la etapificación. Entre más pequeña sea la lesión, más hay que tratar, pero hay que estar preparados para cualquier eventualidad al tratar a los pacientes. Otro punto de las guías es el siguiente.
aprendamos a saber cuál es el estatus funcional de la función renal. Es importante, si es de menos de 45, la tasa de filtración glomerular se puede considerar como stand-by. Si está por debajo de los 46 años, hay que considerar la consejería genética de estos pacientes, algo que necesita saber el paciente. También la parte del diagnóstico no debe de conformarse con una biopsia, pero sí tenemos claro un papel para la biopsia si se trata de masas pequeñas en donde vamos a hacer una vigilancia activa o si vamos a estar manejando terapia de ablación. Antes de la terapia, ya sea tipo crío o de otro tipo, se requiere el diagnóstico. Es enfermedad metastásica, se requiere porque el tratamiento será diferente si, por ejemplo, resulta como linfoma. El pronóstico depende de la etapa, grado nuclear, así como qué subtipo de carcinoma de células renales se trata. Uno de los cambios más importantes en CCR es el componente de cirugía mínimamente invasiva. La nefrectomía parcial, por ejemplo, ha emergido rápidamente, es replicable y además es muy eficiente. En muchas partes del mundo la gente no tiene acceso a la laparoscopía mínimamente invasiva con apoyo robótico. Lo único que sí tiene un Bart Parker, adelante, que así sea para los pacientes. Y la descripción inicial era utilizar el Bart Parker. Y luego ya ingresamos al robot y al laparoscopio. Se puede hacer un buen trabajo de la misma manera con laparoscopio si eso es a lo único que se tiene acceso. El doctor Andy Novick nos enseñó que la nefrectomía parcial es igualmente efectiva en esos casos, en particular que la nefrectomía total en cuanto a desenlaces, pero es crítico salvar al riñón y tantas nefronas como sea posible. Ahí podemos ver también, ir un paso más allá, y se resaltó el concepto de utilizar inicialmente el laparoscopio y luego posteriormente el robot. El Da Vinci parece que fue hecho no tanto para la próstata, sino que hace muy buen trabajo en riñón para reducir el tiempo de isquemia caliente, utilizando las destrezas de sutura y asegurarnos que se hace con seguridad la nefrectomía parcial. Las opciones de tratamiento para CCR van de la nefrectomía radical, parcial, terapia de ablación, etc. Por lo tanto, sabemos que la cirugía para salvar nefronas es algo que tenemos que considerar con mucho cuidado. Cualquier paciente que veamos, nos preguntamos, ¿puede haber una nefrectomía parcial para este paciente en lugar de una completa? La nefrectomía parcial va a reducir el riesgo de enfermedad renal crónica a futuro. Definitivamente se debe estimular para los pacientes con riñón solitario, tumor bilateral o CCRs no familiares. Evitar el tiempo prolongado de isquemia caliente tanto como sea posible. Son críticos los márgenes quirúrgicos negativos. En algunos casos donde hay tumores múltiples, en estos casos familiares, la enucleación es muy importante. ¿Por qué es importante rescatar las nefronas? Porque tenemos a gente con diabetes, hipertensión, población que está envejeciendo, el estatus de riñón solitario requerirá las nefronas. El tener la diálisis es costosa y la calidad de vida no es buena. Por tanto, no olvidemos que hay un papel para también las intervenciones quirúrgicas abiertas de la misma manera. Aquí podemos ver la localización en el intraoperatorio del tumor. Podemos aislar la arteria y luego utilizando se puede cortar el tumor, se extirpa con el nivel adecuado de márgenes y una vez que se ha extirpado, entonces ya podemos proceder con la reconstrucción
del riñón podemos utilizar la técnica Tulane que muchos de nosotros utilizamos. Entonces tiene una capa interna y una vez que la capa interna se ha manejado, ya se va a utilizar la aguja CT1 con suturas de Vicryl para poder proceder a cerrar el defecto. Aquí tenemos uno de los grandes avances, el uso del Imo-Lock o cualquier clip para poner presión sobre el riñón y luego se pone ya el espécimen en la bolsa y se retira. Para la nefrectomía efectiva, ya sea con robot o ya sea con laparoscopio, hay que asegurarnos que la anatomía se mantiene bien y debido a la actividad del robot en forma de la muñeca es más fácil llegar a la arteria adrenal y ya luego se puede utilizar la engrapadora. Si no tiene una engrapadora, entonces se puede manejar con suturas la arteria renal, así como la vena renal. ¿Se ha hecho? Claro que sí. Por lo tanto, esto es algo con lo que usted deberá trabajar. Y luego, desde luego, utilizar algo similar para la vena renal. Así pues, en el caso de la nefrectomía radical, las indicaciones es tener una masa renal quística compleja, sólida o Wozniak 3-4, en alta complejidad tumoral para la nefrectomía radical sin CKD preexistente. Generalmente se tiene el riñón contralateral con una tasa de filtración glomerular estimada que exceda de 45, disección del ganglio con un agrandamiento regional de preocupación. Deberá salvarse las adrenales de ser posible. Por lo tanto, se recomiende un enfoque mínimamente invasivo siempre y cuando no se esté comprometiendo el resultado. ¿Qué se puede hacer con los tumores solitarios como este? Ahí podemos encontrar uno significativo, es donde se recomiende abrir y hacer un procedimiento abierto, o si se está optando por intervención robótica, se tiene que movilizar rápido para reducir el tiempo de isquemia caliente. La idea es mantener el sangrado al mínimo. El trasplante renal de autotrasplante se hace, es parte de lo que tenemos en el armamentario para manejar CCR. ¿Cuál es el papel de la cirugía abierta en caso de un tumor grande? Y no podemos acudir a una técnica mínimamente invasiva con un trombo tumoral en la vena cava y también el riñón solitario. Aquí, como podemos apreciar, tenemos el tumor en el lado derecho, llega a la aurícula, tenemos al equipo cardiovascular para poner al paciente en bypass cardíaco, abrir la aurícula y remover el trombo. Queda muy bien después de que se ha hecho. Más allá de la nefrectomía parcial robótica, ¿cuál es el papel de la vigilancia activa? Claro que tiene un papel para las masas renales de menos de 2 centímetros, particularmente en el grupo etario más grande, en la masa quística compleja Wozniak 3-4, después de poder ver riesgo-beneficio de esta vigilancia. Existe un papel para la ablación térmica, particularmente para el caso de lesiones más pequeñas de hasta 3 centímetros, pero también se recomienda que la biopsia renal se haga para confirmar el diagnóstico. Se puede utilizar radiofrecuencia o crío como opciones para ablación. El papel de la oncología médica, cada vez más, estos colegas nos están ayudando, si hay preocupación para metástasis clínicas. También si los ganglios son positivos o si el tratamiento adyuvante es lo que se requiere. Algunos de los agentes que ahora están disponibles en la práctica oncológica están ahí listos para ayudarnos, particularmente con terapia focalizada y también la forma
en la que se utilizan los inhibidores mTOR o anti-VEGFR. Hay diferentes compuestos, se pueden ver en línea o también podemos contestar cualquier duda al respecto. También podemos ver entre los anteriores y los más nuevos, podemos ver que hay una mejoría que aquí se muestra. Seguimiento, una vez más, en las guías recomendamos imágenes abdominales de manera anual. Después de 2 años puede optarse por un ultrasonido abdominal a menos que haya mucha obesidad. Después de 5 años se toma la decisión de manera compartida. Se recomienda una tele de tórax a los 6-12 meses y luego anualmente. Conclusiones. Aquí podemos apreciar que hay un mayor uso de la nefrectomía parcial, hay una movilización para reducir el tiempo de isquemia caliente. Los tumores bilaterales, primero se puede manejar un lado, como lo expliqué en la otra presentación. Hay ahora mejores desenlaces en las evaluaciones de desenlaces con los colegas. Ahora han mejorado para mejorar a los pacientes en su tratamiento. Muchas gracias por su atención. Una vez más, quisiera agradecer a los organizadores por la invitación. Nos vemos en Las Vegas.